continuación, les pedimos su atención respecto a los protocolos de protección civil con los que contamos en este recinto. Este auditorio y las instalaciones del plantel brindan seguridad en caso de sismos. Este campus se encuentra conectado al sistema de alerta sísmica temprana. En caso de activación de la alerta, es importante considerar las siguientes recomendaciones. Conserve la calma. Ubíquese en los muros laterales y traseros. Finalizando el sismo, verifique que las personas a su alrededor se encuentren bien. Si requiere apoyo, solicítelo al personal de la universidad que se encuentra debidamente identificado. En caso de que el sismo requiera desalojar las instalaciones, esta acción se identificará mediante nuestra alarma general de evacuación o el aviso de nuestros brigadistas. En caso de incendio, conserve la calma. Desaloje de inmediato e informe al personal de la universidad. Este auditorio cuenta con salidas de emergencia localizadas en el costado derecho del recinto, así como en la parte trasera del escenario. Identifíquelas, por favor. El punto de reunión para las personas dentro del auditorio se encuentra en el estacionamiento ubicado en la parte trasera de este recinto. Gracias por su atención y disfrute su evento. Estimada universidad, muy buenas tardes. La Universidad del Valle de México, Campus Coyoacán, se complace en darles la bienvenida a la conferencia La preparación y respuesta del coronavirus en México, que impartirá el doctor Israel Albarrico, a quien le agradecemos profundamente su asistencia. También agradecemos la presencia de los directivos, académicos y estudiantes que nos acompañan. Antes de cederle la palabra a nuestro expositor, realizaré la lectura de su semblanza curricular. Es doctor en farmacología por la Universidad de Barcelona, maestro en el Instituto Nacional de la Salud Pública, INSP. Es médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Coordinador y consultor en más de 40 proyectos de investigación en farmacoeconomía y epidemiología. Editor del Boletín Electrónico de Economía de Salud y Epidemiología, BEST. Encargado de diferentes fases de los proyectos desde el diseño hasta la implementación. Y docente prestigiado de la Universidad del Valle de México. Sin mayor presentación, cedo la palabra al doctor Israel, a quien recibimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias, Ali. Muchas gracias por la invitación. Y lo que vamos a ver, o que les quiero compartir el día de hoy, tiene que ver con datos que seguramente ustedes ya conocen y les quiero decir cuál es el estatus, al menos oficial, que tenemos de este problema sanitario y qué pueden hacer ustedes para que a ustedes no les pase o la gente que esté alrededor de ustedes les vaya menos mal. Les voy a contar un poco. Entonces, esta es la agenda que pienso cubrir. Los puntos importantes son los que están en rojo. Entonces, hay cosas que muchos de ustedes seguramente ya saben y tienen que ver con las características del virus. El virus es un coronavirus, normalmente afecta todos los epitelios que tienen que ver con tracto gastrointestinal y aparato respiratorio, y de ahí viene la sintomatología. Eso todo el mundo lo sabe, o la mayoría de la gente lo sabe. ¿Qué es lo importante en señalar, al menos para esta plática? Una de ellas es que es un virus altamente biolábil, es decir, que fenece, que muere con el jabón y muere con alcohol arriba del 60-70%. Eso es muy importante. Segundo punto que es muy importante, un virus de esta naturaleza, o al menos la familia de este tipo de virus, vive 9 horas en superficies inertes. Así que si tú no las limpias, ahí van a estar, después las vas a tocar y después las vas a meter dentro de tu cuerpo. Y este punto es muy relevante. Siguiente punto, esta es la sintomatología y seguramente han estado escuchando que los síntomas son fiebre, que son cosas como un catarro, que hay malestar general, pero el punto más importante es el que está aquí abajo, dificultad para respirar. Cuando se estudiaron a los 2 primeros pacientes que tenían esta sintomatología, la característica principal es que empiezan con un catarro y para la noche tienen una neumonía que no responde a los tratamientos y hasta pueden fallecer. Entonces, eso se define como una neumonía típica. Y todos los casos que tengan reportados en un hospital como una neumonía típica se tienen que estudiar. Y esto pasó en China el 26 de diciembre, o sea, no estamos hablando de mucho tiempo atrás. A partir de ahí, nos dimos cuenta que había cosas que sabíamos y había cosas que no sabíamos. Y estas son en las que quiero hacer más énfasis. ¿Qué cosas sabemos del virus? Cosas que no sabemos. Periodo presintomático de infección puede ser de 1 a 2 días. Eso es lo que nos han dicho. Pero resulta que esa información se sacó de 17 pacientes. Así que yo tengo que creer que la información de 1 a 2 días de cuadros presintomáticos aplica en 17 pacientes y aplica en el mundo entero. Por lo tanto, no lo sabemos. Segunda cosa, el impacto
El impacto que tenemos en algunas intervenciones que ya hemos probado, como es SARS, como es MERS, como es la pandemia del H1N1, pues parece que funcionaron relativamente bien. Pero este virus tiene una serie de características que lo hacen diferente. Por ejemplo, el tiempo que duran los síntomas es mucho más prolongado que lo que dura SARS. Por lo tanto, la epidemia va a durar más. Por lo tanto, la posibilidad de contagiar a alguien es más amplia. Y por eso el confinamiento, la cuarentena, a lo mejor no es precisamente la mejor intervención. Y ya tenemos algunos datos de eso. Tercera cosa, la variación estacional. Todo el mundo está tirándole y esperando que lleguen los casos, pero que lleguen lo más tarde posible. Que lleguen cuando ya sea verano, porque cuando hace verano, entonces como es un virus biolábil, en teoría debería vivir menos. Pero eso no se ha probado. Eso es teoría. Cuarto punto. Esto es muy importante. La transmisibilidad en niños es más baja. Y todas las medidas que hemos implementado, por ejemplo, cierre de escuelas, ¿a quién van dirigidas? A niños. Y si los niños están poco infectados, entonces esta medida va a contener o no va a contener una pandemia de manera limitada. Sí te va a ayudar, pero de manera limitada. Y de eso ya tenemos datos. Por ejemplo, en China es donde se ha visto que los niños no vayan a la escuela no es lo que ha impactado más. Ya les mostraré los datos más adelante. Siguiente cosa, acciones de aislamiento por preferencia individual. No sabemos qué tan susceptibles va a ser la gente a decir, me siento mal, no voy a la conferencia, me quedo en la casa. Entonces, pero eso no quiere decir que se tenía que quedar en la casa. Ya hablaré después de eso. Ahora bien, entonces no sabemos qué tan susceptible sea la gente a hacer esa acción. Y como no lo sé, no puedo predecir si se va a comportar un país como México igual que un país como China, en donde por la fuerza los obligo y todo el mundo se queda en su casa, porque saco al ejército a las calles. Entonces empiezan a haber algunas diferencias que no sabemos cómo nos va a ir. Y esas son diferencias importantes. Además, hay distancia geográfica de comunidades rurales. Hemos hecho un estimado de cuánta gente puede acabar afectada, pero tomamos el total de la población. Pero resulta que en México la población se concentra en 3 grandes ciudades que ustedes conocen, pero toda la demás está dispersa. Entonces, aunque tengo el número, no están en contacto. ¿Se van a infectar igual? No lo sabemos. La lógica diría que no, pero no tenemos los datos. Recuerden que estamos aprendiendo algo relativamente nuevo en pocos pacientes. Eso es parte de lo que no sabemos. 2 conceptos importantes, ¿qué es epidemia y qué es pandemia? Epidemia, por definición, y así fue muchos años antes de la epidemia de la gripe porcina, era un caso más de los que habían existido. Entonces yo más o menos sabía cuántos casos tenía. Y si de repente apareció un caso por arriba del estimado, ya tenía una epidemia. ¿Cómo lo sabía? Con esta gráfica yo podía monitorizar cuántos casos habían en enero, febrero, marzo, no sé qué. Pero yo necesitaba un control, necesitaba datos de otros años. ¿Para qué? Para calcular un rango entre lo que es mucho y lo que es poco. Por debajo de la línea es poco, por abajo de la línea es mucho. Así que todo caso que se salga de la línea amarilla, por definición, sería una epidemia. ¿Cuál es el tema? La definición dice que un caso más de los registrados. ¿Cuántos casos habían registrados de COVID? Ninguno. Así que por definición, si hay un caso, una vez que hay un caso, esa epidemia se acabó. Esa definición es muy estricta. ¿Por qué? Porque una vez que tú dices epidemia, la pregunta es, y entonces ya dije que es epidemia, ¿todo el mundo se tiene que poner a correr? ¿Todo el mundo se tiene que recluir en su casa? ¿Se tienen que cerrar los negocios a partir de un caso? La definición eso es lo que decía, y lo dijo durante muchos años. Pero entonces empezamos a pensar que el que hubiera un caso en un país no bastaba para declarar que había una epidemia. Y entonces, antes era simple, había un caso y entonces tomabas acciones. Pero la Organización Mundial de la Salud dijo, esto es demasiado, a lo mejor necesito graduar mis acciones. Es decir, que no porque esté en un país voy a alertar a todo el mundo. Y lo que dijo es, cuando afecte a 3 países y 2 de ellos estén en continentes diferentes, entonces le voy a llamar pandemia. ¿Esto queda claro? Ahora, a partir de la pandemia, entonces voy a hacer cosas. Y pusieron 6 fases. Fases en las cuales se monitorizan los virus que están en especies inferiores, que están en las mascotas, que están en los animales con los cuales estamos en contacto. Monitorizan también cuando esos virus saltan al humano y lo infectan, pero por brotes pequeños.
Después, cuando del humano pasa a otro humano, que eso requiere una complejidad más avanzada, y después viene la clasificación por países. Si afecta a un país, si afecta a 2 países en 2 regiones, o si afecta a 3 países en al menos 2 regiones diferentes. ¿Con eso basta para que todo el mundo se pare de cabeza hoy día? No. ¿Por qué? Vamos a ver el ejemplo. Esto es casi tiempo real. Esto lo saqué en la mañana. Hay un observatorio en la Universidad Johns Hopkins que lo que está monitorizando es los casos confirmados a nivel de todo el mundo. Entonces, total de casos confirmados, casi 150,000 personas. De esas 150,000, y dice defunciones, 5,619. ¿Son muchas? ¿Son pocas? Son el 3.5%. ¿Vale? Lo interesante está aquí. Número de países afectados. Cuando voy a ver, 146. Entonces la pregunta es, ¿ahora sí ya tengo una epidemia y ahora sí ya tengo una pandemia? Fíjense que hasta el 11 de febrero, que es el director general de la OMS, declaró que teníamos una pandemia. ¿Por qué se aguantó tanto? ¿Por qué no lo hizo a partir de que estaban 3 países en 2 continentes diferentes? ¿Por qué creen? Nay, ahora sí puedes hablar. No hables. ¿Por qué creen? No, confirmadísimos. Exactamente. Resulta que si yo quiero matar una mosca, pues no es una pistola, porque es demasiada arma para tan poco blanco o diana. ¿Esto queda claro? Pues eso pasa con otra arma que se llama economía. Si yo bajo la cortina de los negocios, miren lo que pasa. Cae la Bolsa Mexicana tras anuncio de el primer caso y se cayó 6%, que no es poca cosa. Y el día que se dijo que era pandemia, ¡pum!, hasta cerraron la bolsa de valores. Entonces, yo tengo que sopesar la salud de las personas contra otro tipo de salud. Y suena muy feo, pero la OMS forma parte de la Organización Mundial de Comercio. Se supone que está la ONU y hay muchos brazos, pero la que manda ahí en la ONU es la Organización Mundial de Comercio. Entonces, cuando yo voy a declarar que algo es una pandemia, tengo que pensar en los beneficios y en los riesgos o en los daños potenciales. Y a lo mejor no estarán de acuerdo, pero es real que la gente sin dinero se enferma más. La gente sin dinero vive peor y se muere antes. Entonces, en cierto modo, cuidar la economía también es cuidar la salud de la población. Ahora bien, hoy cómo se toman las decisiones. Hoy son más complejas, ya no son tan sencillas como decir un caso más o en 3 países o en 2 países. Uno es, considera los lugares en el mundo. La segunda, considera la fuente de transmisión de la infección. Es decir, si es un caso originario en una zona o es un caso que importamos. Todos en el país estaban bien, pero llegó un italiano o llegó un mexicano que estaba con un italiano. No es lo mismo, porque cuando llega un caso, cuando se importa un caso, lo puedo monitorizar, sé lo que pasó con él. Pero cuando empiezan los casos persona a persona en una comunidad, si yo los contagiara el día de hoy y ustedes se van a su casa, irlos a encontrar es mucho más difícil que saber el que llegó de importación. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Entonces, uno de los criterios para determinar qué vamos a hacer es si el caso es local o el caso es importado. Pero no basta con eso, hay un tercer criterio, y es este: número de personas afectadas. Y consideran 2 escenarios: personas afectadas hoy y personas afectadas a futuro. Ok. Y entonces aquí los numeritos te empiezan a ayudar, porque hay una cosa que se llama RCO, que es el ritmo de contagio. ¿Qué es el ritmo de contagio? ¿Cuántas personas resultan afectadas por estar en contacto con una persona que está infectada? Y entonces van a ver aquí, que aquí está el coronavirus, este COVID-19, que la tasa de contagio o el ritmo de contagio es entre 1.5 y 3.5 personas. Esas son las que infecta a una persona con coronavirus. Hay otras que están peor. Sarampión, varicela, viruela ya no hay, en teoría. Pero entonces tú tomas en cuenta esto para saber si vas a correr o no vas a correr. Si la tasa de contagio o el ritmo de contagio es alto, aunque sean pocas personas, te preocupan. Si el ritmo de contagio es bajo, pero son muchas personas, eso también te ocupa. Y la otra es la densidad poblacional. A lo mejor tengo algo que es altamente infeccioso, pero tengo 100 personas. Sé que lo voy a manejar, sé que lo puedo contener. Pero si tengo 127 millones de personas, entonces se vuelve más complejo. Esta es la tasa de fatalidad. La tasa de fatalidad es cuánta gente muere por la infección. Entonces, miren, este es SARS, este es MERS y este es COVID. SARS duró de 2003 a 2015, se acabó. Casos confirmados en este periodo, 8,000.
Muertes 774. Tasa de fatalidad cercana a 1 de cada 10. Me voy al otro. El otro me preocupa más. Es un síndrome agudo respiratorio del Oriente Medio. Y este síndrome mata a 1 de cada 3. Pero lo que me preocupa más es que sigue circulando el virus. Pero de eso no hablamos. Luego viene el otro, el COVID. Entonces, casos confirmados en este momento, muertes, por eso hay un rango, porque este porcentaje se está moviendo en función del numerador y el denominador, un porcentaje. Pero, si ustedes lo comparan, parece que no es tan letal. ¿Por qué sí es importante? Y es muy importante esto. Casos confirmados 8,000, 2,000. Miren esto. Nunca jamás en la historia de la humanidad había habido tanta gente infectada. Este es el tema. O sea, igual no te mata, que era lo que platicábamos. Pero ve la cantidad de gente que está infectada. ¿Vale? Y eso lo hace importante. Ahora bien, vamos a ver la preparación, porque de eso se trataba la plática. Vamos a ver si está tan preparado el sistema o no está preparado el sistema y cómo reacciona el sistema sanitario. Entonces, en la fase de preparación, pues no estoy dentro del sistema, estoy evaluando cómo está la maquinaria. Vamos a ver. Y aquí hay que evaluar 3 cosas. Las fases de respuesta llevan 3 elementos. El primer elemento, contener el problema. Segundo elemento, retrasar el problema. No lo pude contener, pero al menos lo puedo retrasar. Tercer elemento, lo puedo retrasar, pero tengo que ir a investigar a los contactos, a los potenciales infectados. Y la última fase es la que está, acá. Ya no lo pude contener, ya no lo pude retrasar, ahora tengo los daños. ¿Cómo de ser daños así? Los hago así. Y de eso se trata la última fase. Ok, vamos a ver. La fase de contener, ¿de qué se trata? La fase de contención lleva un componente de informar y fortalecer capacidades. ¿Informar a quién? A la comunidad. Informar a las organizaciones. Adquirir capacidades. ¿En quién? En las personas y en las organizaciones. Vamos a ver. ¿Cómo se informa a la comunidad? Bueno, lo que está aquí es la probabilidad de morir una vez que te han infectado por el virus. Y aquí está el porcentaje y aquí están los grupos de edad. Ya lo vieron. Seguramente muchos de ustedes se saben este dato. Y dice, si tú estás joven, como seguramente ustedes están aquí, la probabilidad de morir si se infectaran, no si no están infectados, si ya les dio, es del 0.2%. Nada. 2 de cada 1,000 se van a morir. ¿Vale? Pero si tienes 70, 79, 80 años, llega hasta el 14%, que es 1 de cada 7 adulto mayor de 80 años. Eso ya es mucho. Entonces, en la parte de informar, puedo soltar los datos, pero hay cosas más importantes. Es traducirle a la gente los datos, explicarle los datos, no solamente ponerle la gráfica y decir, bueno, y ahí está quién se muere y quién no se muere. Cualquiera puede ver que los adultos mayores se mueren más y los más jóvenes se mueren menos. Eso lo ve cualquiera. ¿Cuántos se mueren? 73 veces más. De ese tamaño es el riesgo. ¿Queda claro? Ok. La parte de informar también te dice por qué comorbilidades y cuál es el riesgo mayor de fallecer. ¿Cuál es el riesgo mayor de fallecer si no tienes esa edad? Una enfermedad cardiovascular. ¿Cuál es el que le sigue? Diabetes. ¿Cuál le sigue? Enfermedades respiratorias crónicas. Y los menos, no tener enfermedades. Y entre hombres y mujeres, nos va peor a los hombres. Comunicar. Cosas interesantes que han pasado. 28 de enero en la mañana sale que es el representante de la Organización Mundial de la Salud y dice que México lo ha hecho muy bien. ¿De qué me está hablando? Pero yo quiero saber de qué me está hablando, porque a lo mejor sí. O sea, yo sé que hay gente que dice, no, lo he hecho fatal. Vamos a ver si lo he hecho bien o no lo he hecho bien. Segunda cosa, salieron a comunicar cómo estaba la epidemia en China. Los primeros datos publicados internacionales, 24 de febrero, en una publicación importante que es JAMA, la tercera mejor revista o la tercera revista más leída en el área de ciencias de la salud. Cuarto tema, salieron a decir, bueno, pero el 80% son casos leves. Así que los que nos preocupan son los severos y los críticos. Los críticos son el 5% y los otros son el 14%. Y hay que enfocarnos en estos. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces salieron a informar. Esa era su chamba. ¿La hicieron? La hicieron. Pero han estado comunicando de otras maneras. Y cosas bien interesantes que han pasado que yo no había visto y me dedico a estudiar los sistemas sanitarios. Han tenido mucha asesoría de organismos internacionales. Entonces, por ejemplo, tuvieron un taller para cómo comunicar el riesgo. Y esto es de mucho valor. Porque si ustedes se fijan, cuando dan los comunicados, nunca he visto que estén espantados, o que estén preocupados o que tengan prisa. Te comunican con una calma y te ponen colores tenues, nunca usan el color rojo y lo van a ver.
Eso es porque hay mucha técnica de comunicación detrás. Entonces, yo les diría que ahí les pondría palomita. Y empezaron a decir cosas como mitos y realidades. Oiga, si tomo antibióticos, ¿se me quita la infección? No, eso es un mito. Oiga, ¿se mueren todos los viejitos? No, no se mueren todos los viejitos. Todo eso salieron a decir hasta cosas como, si hago un pedido ¿cómo se llama? En Alibaba, y me mandan el paquete de China, ¿me voy a infectar? Acuérdense que el virus dura 9 horas, así que recen que su paquete se tarde más de 9 horas. Ok, cosas muy bonitas y súper útiles. Empezaron a trabajar con la Secretaría de Educación Pública. Y entonces hicieron este manual. Y está padrísimo. Yo les recomiendo que le echen un ojo. Es bellísimo. Porque entonces empezaron a trabajar con los niños lavado de manos, todo este tipo de cosas. Pero lo que más me gustó fue el enfoque. El enfoque es muy poderoso, no es individual. No es lávate las manos para que tú estés bien. Es lávate las manos para que todos estemos bien. Y eso es mucho más poderoso e inteligente que solo tú lávate las manos. Entonces, yo les recomendaría que le echen un ojo. Entonces, comunicar parece que bien o mal lo han estado haciendo. Interesante, la capacidad de hacer la prueba de diagnóstico. Es un virus nuevo, no se conocía, sabían que existían kits, pero no se han aplicado en todo el país. Entonces, pidieron asesoría y han tenido talleres de entrenamiento antes del primer caso. Y esto es muy importante. Cosas que han pasado. Bueno, ya llegó el primer caso, maldición. Pero miren lo que dicen los representantes de la OMS y la OPS. Lo han hecho bien. Entonces alguien me está mintiendo o algún medio me está diciendo que lo hicieron fatal o la OMS y la OPS están pagadas por el gobierno mexicano que no tiene ni dinero para implementar algunos programas, les da dinero para que digan eso. ¿Quién tiene razón? Les voy a mostrar la evidencia y no les voy a decir quién tiene razón. Ok, la respuesta, vamos a ver si respondió, si jaló, porque ya hay casos, ya podemos evaluar la respuesta del sistema sanitario. Y entonces la respuesta se evalúa si retrasan los casos y si investigan los casos. Así sé si está haciendo bien su trabajo. ¿Qué ha estado pasando? Detección y tratamiento temprano, si se promueve la distancia social, si se limita el tránsito, si se fortalecen las acciones de higiene y si se buscan activamente los contactos. Los gobiernos, no México. Si un gobierno hace esto, todos lo están haciendo bien. Vamos a ver. Y entonces, este es el comunicado del día de ayer. Esta es la plática más difícil que he dado en mi vida. Porque le he dado 4 veces y las 4 veces la he tenido que hacer de nuevo. O sea, yo decía, ya la tengo. Y pasaba una cosa nueva y yo decía, la voy a tener que cambiar. Bueno, pues esto pasó ayer. Así que, la tuve que cambiar, por eso no te la mandé. Pero bueno, actualización del día de ayer. Voy a tomar 2 datos previos que me parecen relevantes. Primer dato previo que me pareció relevante. El 9 de este mes, hace muy poquito, en esta misma semana, se reportaron menos de 4,000 casos diarios. Y de esos 4,000 casos diarios, solo el 1% era de China, cuando el 80% eran los casos de China. Entonces, si el 1% es de China, quiere decir que allá ya se está conteniendo. Ahora voy a mostrar los números. Siguiente cosa que me parece relevante, y por cierto, ya van en 11 además, ya no son ni 45, son 11, una cuarta parte. 80% de los casos son de Europa. Pues ya sé, chicas, que los europeos son besables, pero 80% de los casos son de allá. Entonces, y solo 5% de los casos son de Latinoamérica. Y esto es muy importante. Solo 5% de los casos. Ok, vamos a la que sigue. Y mostraron la numeralia. Y entonces dijeron, este es el mapita de México. Verde significa que sabemos que tienen síntomas, les hacemos la prueba, pero resultaron negativos. Amarillo, son sospechosos. La prueba no ha salido el resultado, por lo tanto no puedo declarar que son negativos o que son positivos. Y ese es el último dato. 26 de las personas hoy día en México ya tienen el diagnóstico de coronavirus o COVID-19. Esta es la última actualización. Ahora bien, yo jugué con esos números porque les dije que hay que interpretar los números para que sea más sencillo. Entonces vamos a ver los números. Si yo tomo todos estos, 72% son negativos. Así que si me estornuda alguien, lo más probable es que de 4 personas, solo uno de ellos tenga el virus. Si alguien me estornuda, yo estaría tranquilo y diría, bueno, a lo mejor es influenza y me veré peor en síntomas, pero no me voy a morir. Siguiente cosa, sospechosos, 22%. Y confirmados, 5.4. ¿Vale? Eso es lo que llevamos a la fecha. Ahora bien, ¿en dónde están? Pues en los que tienen color rojito, que son 9 estados. ¿Y qué ha pasado con todos ellos hasta ayer antes de las 8 de la noche? Todos eran importados. El día de ayer ya se empezó a hablar de un caso en Querétaro, en el que la señora era importada, pero el hijo adquirió la infección por estar en contacto con la mamá.
Parece que ese es el primer caso, hay que confirmarlo. Bueno, ok. No, pero es que son muy permisivos en el aeropuerto porque solo si vienes de China, Italia, España, Estados Unidos, te hacen un cuestionario especial. Resulta que si ustedes pasan por el aeropuerto, están estas camaritas para los que hayan viajado. A mí ya me tocó. Y entonces vas pasando y no son como los escáneres chinos, que son pantallas enormes, no sé qué, no nos alcanza para tanto. Pero tenemos camarita. Y en la camarita hay un escáner y te dice, ese tiene temperatura. Y dices, bueno, pero pues la camarita puede fallar. Ah, pues le doy un flyer con mis bichos, por cierto, para que él sepa si tiene síntomas, me llame luego. Bueno, y si no, lo paso para un segundo chequeo. Eso es lo que está pasando. Pero cosas más bonitas que están pasando en este país. Aeroméxico, yo vuelo mucho por Aeroméxico, no le estoy haciendo gol, sino le estoy reconociendo algo. Me mandó un correo hace como 2 semanas y media que decía, nosotros lo cuidamos, en tierra lo cuidamos así, en el aire lo cuidamos así y cuando se va a su casa lo cuidamos así. Y si vemos que tiene síntomas, le avisamos al gobierno. Digo, ay, chismosos. Pero te cuidan. Te están cuidando. Te dan tus millas. Cosas que han pasado. Ha cambiado el mensaje del gobierno y eso ha sido muy padre y muy alentador. Porque los mensajes eran 3. Lávate las manos con frecuencia, tapa tu nariz y boca al toser, estornudar con la parte interna del codo, quédate en casa si estás enfermo. Pero ayer ya le metieron un 4. ¿Por qué es importante? Porque está hablando de la capacidad de reacción que puede tener el sistema sanitario. Está diciendo, oye, tenemos un problema porque está llegando un cúmulo de información brutal y entonces, pues yo estoy respondiendo. A lo mejor no soy la mejor respuesta al otro día, pero estoy respondiendo. Y la técnica de comunicación es buena. Ahora bien, les dije que se ha vuelto más complejo. Entonces, ahora ya te digo que hagas esto, todo eso. ¿Vale? Ok, ya tenemos recursos para contender con el problema, al menos ya tenemos directrices, ya tenemos protocolos, y unos de ellos son internacionales. Por ejemplo, yo me puse a revisar esta guía salió el 28 de enero, justo el día que tuvimos el primer caso reconocido en México en la noche. ¿Qué tiene la guía? Te dice, deberías tener kits de pruebas. ¿Tenemos kits de pruebas? ¿Para qué vino la OPS? Para entrenar a la gente y darle kits de pruebas. Kits de pruebas hay. Habitaciones individuales y adecuadas. ¿Tenemos en los hospitales habitaciones individuales y adecuadas? Ay, esto ya se empieza a poner un poco dudoso. No voy a decir si sí o si no, me voy a mover de la bocina. Ventiladores. Oxígeno. ¿Líquidos? Sí tenemos líquidos. ¿Un chorro o no? Ustedes van a cualquier hospital y es lo que más hay. Es más, hay tantos que ni se los roban. ¿O no? Ahí están en las bocas y son los únicos insumos. A mí me sorprende que no les ponen candado. Ahí los dejan. Al fin que nadie se los va a robar. Líquidos hay. Antibióticos. Equipos de protección personal desechable. Y supervisión estrecha. Lo cual significa, lo traduzco, recursos humanos suficientes. Aquí es donde uno empieza a tener algunas dudas. Vamos a ver. Pero el 27 de febrero sale el que no es, pero de facto es, el secretario de Salud. Se comporta como si fuera, todos lo pelan, todos le hacen caso, así que realmente es el que puede ser el secretario de Salud, realmente, de facto. Y dice, se prepararon 2.700 camas ante posible llegada de coronavirus antes de todo lo que les conté. Esto es importante. Sheinbaum, esta que siempre le dan malas noticias, fue a hacer un recorrido. Bueno, pues dijo, voy a dar 6,000 millones para que operemos los sistemas de la Secretaría del Gobierno. Bueno, ya no es de la CDMX. Y luego, en la CONAGO, que es la Comisión Nacional de Gobernadores, está bien, vamos a poner dinero para que compren los medicamentos. ¿Qué medicamentos? Soluciones y antibióticos. ¿Por qué hay medicamento para el COVID? No hay. Esta me encantó. City Market, Félix Cuevas. Es una maravilla. En el elevador decía, lávese las manos, no sé qué, y aquí decía, obligaciones de los patrones, contigo. Y dentro de las obligaciones era, dime que me lavo las manos, infórmame, pero dame con qué. ¿Y saben dónde lo pusieron? A un lado del elevador. Esto es brillante. ¿Dónde puede haber más bichos de toda la plaza? En el botón del elevador. Esto es lo que uno espera de una buena respuesta. Esto es una buena respuesta. No solamente me estás dando información, me estás dando el insumo para que lleve a cabo las acciones y me lo estás haciendo fácil.
Esas tres cosas son muy importantes. Me das información, me das con qué hacerlo y me la pones fácil, tan fácil que yo estuve ahí parado, y la gente que me conoce lo sabe, que me paro a observar a la gente, y en 7 minutos todo mundo fue y se acabó el gel. Entonces, hácelo fácil, no solo dile qué tiene que hacer. Bueno, hay gente que ya empezó a tomar sus iniciativas, ¿no? O sea, dijo, ¿sabes qué? Yo lo veo muy feo, entonces ya voy a tomar acciones. Dentro de ellos está la UNAM y el TEC de Monterrey. El TEC dijo, bueno, vamos a suspender la semana que viene y nos vamos a conectar en red. La UNAM no tiene esa capacidad, entonces dijo, bueno, sí vamos a suspender, pero todas las actividades extracurriculares el 23 de marzo. Y si hay más de 2 casos en el mismo plantel, ya entonces sí cerramos. ¿Quién está bien? ¿Quién está mal? Les voy a mostrar qué pasa en un escenario ideal. Esto es una modulación, son datos de parámetros que alguien piensa que son los adecuados, pero no todos ellos están basados en la realidad. ¿Y qué dice? Número de casos, y luego viene días, tiempo, número de días. Entonces, a medida que pasa el tiempo, empiezan a aparecer los casos. Y de repente llega una fase, este punto de aquí, se llama punto de inflexión. Porque a partir de este punto se van a duplicar en 2, en 2, en 2, en 2, en 2, en 2. Es decir, va a ser un crecimiento logarítmico. Exponencial, perdónenme, exponencial. Ahora bien, esto es lo que pasa si yo no hago nada. ¿Qué sucede si yo pongo la famosa distancia social? ¿Qué es lo que están haciendo estas 2 universidades? Pues puso 2 escenarios. Esto pasa al día 21 y esto sí lo hace un día antes, el día 20. Y con un día de diferencia de implementar la distancia social, hay una reducción del número de infectados del 40% en el modelo. Entonces, por esta razón, hay gente que dice, lo que está haciendo la Secretaría de Salud está terriblemente mal. Deberíamos de estar haciendo eso. Ahora bien, viene la última fase, la fase que se llama mitigación. ¿Qué se va a mitigar? El daño, las muertes, las pérdidas económicas. Pero resulta, y este es el cubo y es la razón por la cual se están tomando las decisiones que se están tomando y no se suficientemente claro, es que cuando yo decido mitigar los daños, yo tengo 4 opciones y cada una requiere acciones distintas y una puede perjudicar a la otra. Voy a poner el ejemplo. Yo puedo mitigar las muertes de personas, que sería la morbilidad y la mortalidad, y entonces digo, desde hoy todos a su casa, pero le voy a pegar a la economía. Puedo decir que sigan trabajando, la gente al fin y al cabo muere, pero entonces le voy a pegar a la morbilidad y a la mortalidad. Puedo decir, no, que la gente siga haciendo su vida, que se infecte, pero voy a saturar los servicios sanitarios. O puedo reducir la velocidad a la que se infecta la gente. No la paro completamente, la modulo, la voy haciendo poquito a poco con una estrategia ordenada y planificada. Y entonces lo que estoy buscando en mi estrategia es ganar tiempo para, 1, saber manejar los casos. 2, validar la información. 3, ver si de casualidad aparece un tratamiento. 4, esperar a que aparezca la vacuna. Tengo 4 diferentes opciones como gobierno, como sociedad, para mitigar los daños, y una puede perjudicar a la otra. Entonces, este gobierno ha decidido moverse por acá. Por eso la acción es más lenta que otros países y porque estamos en otra fase. Ya sabemos qué esperan porque ya nos lo dijeron, pero no con numeritos. Lo platicaron, pero no lo explicaron. Entonces, ¿qué dijeron? Dijeron, si nosotros tenemos 127 millones de personas en México, teóricamente, yo estimo que se van a infectar el 61%, que son aproximadamente 78 millones de personas. Bueno, pero de esos 78 millones, 80% van a ser leves, entonces no van a utilizar servicios sanitarios. A lo mejor ni siquiera se dan cuenta que tienen la infección. Y entonces yo estimo que 10 millones sí van a tener síntomas. Esto es lo que calculó la Secretaría de Salud. Y de esos 10 millones, medio millón va a tener síntomas graves y 12.500 van a fallecer. Este es el estimado que tiene la Secretaría de Salud. ¿Les gusta o no les gusta? Hombre, cuando hubo influenza estimaban que se iban a morir la mitad. Y aquí están. Les fallaron los cálculos, pero feo. Bueno, pues ellos estiman que
que para los que se necesitarían servicios sanitarios son 500,000 de personas, ¿vale? Estos se pueden manejar de otra manera. Ahora bien, para eso se requiere dinero. ¿Cuánto dinero? 20 millones de pesos adicionales a lo que ya existe. Y aquí salió a decir el doctor López-Gatell que lo que se planifica es un escalamiento planeado y ordenado. ¿De qué está hablando? La teoría, tercer concepto teórico y se acabó. Fíjense bien. Casos diarios, entre más arriba, más casos, y aquí está tiempo de la epidemia. El moradito es si pasara la historia natural de la enfermedad, no le modificamos nada, pasa lo que tiene que pasar. ¿Y qué sucedería? Que aparecen pocos casos, de repente llega el punto de disparo y de aquí van a crecer los casos. Va a llegar un cenit y luego va a caer. Y va a caer el número de casos porque estos se van a recuperar. Va a caer porque voy a acabarme a la gente susceptible de infectarse. Y va a caer porque va a morir gente. Por eso cae la curva. ¿Les gusta este escenario? No, a mí no me gusta. No es responsable, más si lo puedes cambiar. ¿Cómo lo puedes cambiar? Lo puedes cambiar por una curva así. ¿Cómo le haces para que la curva no sea tan alta? Pues cuando están infectados, los aíslas y entonces evitas que contagien a otro y a otro y a otro y a otro. Sin embargo, se te va a escapar gente. ¿Por qué? Porque el país está conectado. Siguen llegando personas. Sigue habiendo gente que era asintomática que aún así me contagió a alguien y yo nunca lo vi. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es hacer una curva de este tamaño, pero esta curva tiene retos importantes. El primero, la epidemia dura esto. Una curva de esta naturaleza hace que la epidemia dure más, prolongue el tiempo que vamos a estar en lavado de manos, vigilancia, vete a tu casa, todo este tipo de cosas. ¿Por qué hacen esto? Porque en la teoría hay un límite. Esta línea es el límite de lo que puede atender el sistema sanitario. Más casos arriba de la línea ya no los puede atender. Entonces la lógica que se está siguiendo es, se calculó el límite y se dijo, no me gusta, no quiero llegar a ese límite. ¿Queda claro? Y por eso están haciendo lo que están haciendo. Ok, pronóstico, vamos a ver. Resulta que hay gente que se pone a jugar con los números como yo, pero lo hace de manera más pro, en MIT, en el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Y este cuate que está aquí, ni me acuerdo cómo se llama, Tomás Puello, él dijo, tomando en consideración los países de los que tengo información, y si tengo más de 20 casos, y la tasa de crecimiento es arriba del 5%, o sea, 3 condiciones, que esa información es válida, que el número de casos crece al 5% y que hay más de 20 casos, una vez que estos países llegaron al 40% de tasa de crecimiento entre un día y otro, se duplicó todos los días el número de infectados. Si hubo 100, al otro día hubo 200, y al otro día hubo 400, y al otro día 800, y al otro día 1,600. Y así se van. ¿Queda claro? Observando los números, ya tenemos más de 20 pacientes, ya tenemos 26, ya podemos estimar si este cuate tiene razón o no. Y parece que ya estamos llegando al punto en el que se va a disparar el número de casos. Ok, esto es lo que han salido a comunicar 80 veces, lo explico. ¿Qué es esto? Esta tabla lo que dice son los escenarios de acción. ¿Y qué se va a hacer? Dependiendo del diagnóstico situacional. ¿Cuál es el diagnóstico situacional? Son 3 cosas. Cosa número 1, si el caso que estoy viendo es una importación, viene de otro país o es del mismo país. Segunda cosa, ¿cuánta gente está afectada? Decenas de casos, cientos de casos, miles de casos. Tercera variable, ¿qué voy a hacer? Entonces, fíjense bien, en el escenario de color verde, que es el escenario que le llaman importación viral, están afectados decenas de casos y no se hace nada más que dar información. ¿Cuántos casos hay en México? 26. ¿Entra dentro de la categoría de decena de casos? Sí, 2 decenas. Y seguramente mañana va a haber más. Entonces, al menos 2 decenas, ya, este criterio ya lo cumplió. De importación viral todos, ya lo cumplió. Y estos cuates están haciendo esta chamba, ya la cumplieron. Por lo tanto, parece ser que al menos hasta ese momento las cosas se estaban haciendo bien. Hasta ese momento, esto cambia. Madrid, no sé si saben que en Madrid ya prohibieron saludar de beso y abrazo. Les prohibieron salir.
se cerraron las bibliotecas y las visitas a los museos son controladas. No dejan que entren más de grupos arriba de 30 personas. Entonces, ¿por qué ellos hacen eso? Porque ellos ya tienen dispersión comunitaria. Ya una persona originaria de España, o en este caso de Madrid, contagió a otra persona de Madrid, que es la segunda línea. De hecho, se considera hasta el tercer contagio. Entonces, ya cumplieron con esa condición. Por eso las medidas ya son salud entre personas, no se saludan de manera próxima. Los espacios públicos se suspenden. Estas son condicionales, son sí y solo sí hay brotes. No se suspenden todos, solo si hay un brote. Escuelas, preparatorias, universidades, lugares de trabajo, se ponen filtros escolares. Es decir, están haciendo un screening, una búsqueda activa de los casos. Y luego ya viene el último escenario. Y en el último escenario es la parte epidémica, donde hay miles de casos y todo es no. ¿Queda claro? Para cómo van las cosas y a la velocidad que van, pues España se está moviendo a parecerse a Italia. Y México se va a mover a este escenario. Y es ahí porque te decía, esto pasará la siguiente semana o en una semana más. Ok, la pregunta es si ustedes están listos. ¿Están listos? ¿No? ¿No quieren vacaciones en su casa? ¿No? Yo sí quiero. No de esa forma, no, yo tampoco, pero bueno. Fíjense algo muy interesante que pasó hace unos días en la conferencia que dan de los avances. Estaba explicando nuevamente el secretario todo esto. Y de repente este chango de aquí, el de Canal 11. Miren ese, qué bonito. ¿Ya vieron? Y dices, bueno, ya, si hacen eso, digo, bueno. Nadie se lo pidió. Entonces dices, bueno, parece que va bien. Saludos, eso habría que ver si ya estamos listos. Y ahorita que llegué me di cuenta que no. Salúdame. No, salúdame. Que me saludes. Me puedes saludar de 80 maneras. Hay más maneras de saludarse, pero eso dice que todavía no está listo, porque si estuviera listo ya hubiera chocado el codo, ya me hubiera dicho paz, ya me hubiera hecho, yo qué sé que me hubieras hecho. Pero todavía no estamos listos, ¿vieron? Ok, lo bueno, lo malo y lo feo. Lo bueno, gripe porcina. La gente ya sabe que se tiene que ir a recluir a su casa. Entonces, eso es bueno, y lo sabe y lo hace, una. Lo malo, estos se mueren más, estos los dejan a cuidarse con estos. Entonces ahora les dicen, no, que no les lleven a los nietos. Lo feo está generando discriminación y estigma, porque entonces ya ves a alguien como con rasgos orientales estornudar y sácate para allá. Y aquí también. Y esto hay que tener mucho cuidado porque esto se queda. Yo viajé a Argentina cuando fue la gripe porcina y no saben la discriminación que se hace allá. Vienes con tu gripe porcina. Y eso se queda. 3 puntos que quiero que se lleven, que me parece que son los más importantes. 1, tiene que ver con la validez de la información. Estamos tomando decisiones con información, hay que ver si vale la pena considerar las conclusiones o todas las conclusiones de la información. Segunda cosa, hay cosas que podemos hacer mejor, además del saludo. Y tercera cosa, nos faltan cosas por implementar. La primera, la validez de los datos. Los datos en los que nos estamos basando son de China, Corea del Sur e Italia. El 80% de ellos. La gran pregunta es si lo que pasa en chinos, coreanos e italianos pasa en mexicanos. Segunda cosa, en México las estimaciones que nos dieron no calculan la dispersión rural y eso debería estar estimado porque están agarrando el número bruto para saber el total de gente infectada, pero no todos viven en las ciudades con la densidad poblacional que tenemos en ciudades como México, Monterrey o Guadalajara. Además, no sabemos la disponibilidad de la gente a quedarse en aislamiento y algo muy bonito que está haciendo ahora el gobierno, está trabajando en las políticas home office con la Secretaría del Trabajo. Se están haciendo acuerdos para que se le pague a la gente por trabajar desde casa, no solo en sectores privados, porque en el sector privado eso se puede llevar a cabo, pero en el sector público es más difícil. Otra, el conocimiento de la movilidad poblacional del virus. No sabemos en quién se está moviendo, sabemos en quién le da leve,
Pero hay gente que no llega al sistema sanitario y como no llega no lo estudiamos y como no lo estudiamos no sabemos si él es el portador. Ahorita creemos que los niños son los menos infecciosos y los adultos mayores los más infectados. Pero si por ahí hubiera una población que es la que realmente está diseminando al virus, no lo sabemos porque no llega a los sistemas sanitarios. Nos falta esa información. Hacer mejor tanto lo individual como lo colectivo. Y aquí les voy a poner un punto. A mí me toca, uno de los temas que más me gusta son infecciones intrahospitalarias. Y siempre la solución es que la gente es cochina y no se lava las manos. Chino, cochino, que no se lava las manos. Y la solución que proponen es, lávese las manos. No se las lava porque les falta información. ¿Y qué les dan? Capacitación. O sea, les enseñan los 5 momentos para lavarse las manos. Y todas las pláticas son de lo mismo. Les voy a decir lo que yo he visto en los datos. No es que la gente no se lave las manos, es que no lo hace con la técnica correcta, con la frecuencia correcta. Este es el tema. En el hospital se lavan las manos, pero no con la frecuencia que deberían. En la casa nos lavamos las manos, pero no con la frecuencia que deberíamos. Entonces, si estamos ante un problema de esto, lo que podemos hacer mejor es aumentar la frecuencia y hacerlo con la técnica correcta. Cosa 1. Cosa 2. Ya vieron al reportero del 11, se tapa, bien por él. Los niños se tapan. Yo tengo mi hermana, cuando fue la pandemia del H1N1, no vivía en México, vivía en Francia. Mi sobrina, todo el mundo en la casa estornudamos así. Ella no, ella sigue estornudando así. Entonces los niños ya aprendieron, ¿no? Pero, pregunta, ¿dónde está el bicho? Y luego viene el abuelo y lo carga. ¿Eso pasa o no pasa? ¿O me lo estoy inventando? Entonces, qué bueno que se tapen así. Pero mejor, tápense y tírenlo así. Porque si no, pues aquí lo andan cargando. ¿Y cuánto tiempo vive? 9 horas. Entonces, mejor carguen su pañuelo y lo tiran. Vale. Importante. Todo lo demás también es importante. Piensen un poco que esta tasa de infección del 1.5 al 3.5 es similar a lo que ustedes harían si tuvieran un paciente con hepatitis C. Si tuvieran un paciente con hepatitis C, que también es un virus y que es fácilmente transmisible y que además también se pasa por el ciclo de ano, boca, mano, ¿compartirían utensilios? ¿Se lavarían las manos después de tocarlos? ¿Ventilarían sus cuartos? ¿Y limpiarían las superficies donde están los bichos? Yo les recomendaría que si le van a entrar a la paranoia, hagan todo esto, porque podemos hacer más cosas, no solamente lavarnos las manos y estornudar así. También lo podemos hacer mejor socialmente. Este es un ejemplo bellísimo. Esto es un asilo en Estados Unidos. Le están enseñando ahí una tablet, un libro, no sé. Aquí está la señora y aquí está la pareja porque no puede estar con él. Distancia social y autorreclusión. Suena horrible, pero así es. Lo podemos hacer mejor. ¿Qué falta? Y yo he echado mucho en falta ahora que me han invitado a dar esta plática. No he escuchado y no he visto en los medios y me preocupa mucho que no se hable de nutrición y que no se hable de ejercicio durante esta epidemia. ¿Qué es lo que más te va a hacer el paro? Tus defensas. ¿Y de qué dependen tus defensas? La actividad física y tu alimentación. He echado mucho en falta en todos los foros que me ha tocado ver que estos temas no vengan. Yo no sé si ella es buena o mala, pero es la única que encontré en YouTube hablando de nutrición para el COVID. Ya me dirán los nutriólogos. ¿Qué otra cosa es importante? Cuando salen todas estas gráficas, la gente se suele enfocar en lo que le parece más grave, lo que sus ojos le alcanzan para ver. Y entonces normalmente cuando uno ve la cantidad de gente, uno dice, a ver, ¿qué le pasa a la gente? Sigue enferma, se recupera, se muere. Ah, ¿qué me importa? Que se muera. Ah, entonces este dato está como ya muy impregnado en la gente. Dice, oh, se mueren poquitos, 3.5. Miren esto, se recupera más de la mitad, pero 40% sigue enfermo. ¿Por qué? Porque les dije que este virus no es como SARS. Este virus te dura más tiempo. Y entonces, si te dura más tiempo, vas a estar más tiempo en hospital. Y la gente que te atiende va a estar más expuesta al virus. Y por lo tanto, médicos y enfermeros se van a infectar. Pero luego está la otra parte. Si el 80% es
leve, el 15% es moderado y te dicen reclúyete en tu casa, ¿quién te va a atender? ¿Quién? La familia, normalmente la mujer. ¿Qué medidas estamos implementando para atender al paciente que va a estar ahí 7, 10 días? ¿Qué cuidados le estamos pidiendo que tenga? No solo estos son importantes, estos también son importantes. Y de eso no estamos hablando. Tamizaje. ¡Ay, qué horrible salió esto! Es la tabla que dice todos los contactos que siguen. O sea, tienen a los casos y entonces van e investigan a los contactos potenciales y ven si tienen signos o síntomas y les hacen las pruebas. Bueno, ¿cuántos llevan hasta el día de ayer? 273. Ese es el seguimiento. Parece un buen número, pero resulta que salió publicado un artículo por Anderson y colaboradores hace bien poquito, el 6 de marzo, que dijo: en los países que se ha contenido la epidemia, se buscan 36 contactos de manera proactiva. Así que si yo multiplico 26 casos por 36 contactos teóricos, me dan 936. Entonces, alguien no está buscando de más o alguien no está buscando suficiente. Y luego salen gente como él, no es mi periodista favorito, pero luego dice cosas buenas. Es sumamente crudo y es del Financiero, algo que hoy día está muy tendencioso. Pero dice la responsabilidad del secretario. Y entonces él habla de acciones que tomaron hace 10 años en las que participó el ahora subsecretario. Y entonces dice que está todo fatal. Yo no les voy a decir si está bien o mal, yo solo les enseñé los números, la evidencia, las posturas. Cuando este número dicen que debería ser y tenemos a lo mejor está a la mitad, no lo sé, el tiempo lo dirá. Hay gente que dice que lo están haciendo muy mal, ya les enseñé acciones que parece que lo están haciendo bien, fórmense su propio juicio. Últimos puntos, la atención en medios. Cuando uno va a ver las menciones, este virus, esta epidemia, esta pandemia, se lleva la corona. Más que SARS, más que VIH, más que MERS, ébola, coronavirus es lo que más se ha mentado, lo que más se ha señalado. Sin embargo, tenemos otros problemas al mismo tiempo. Uno de ellos se llama sarampión y ese hay más en la Ciudad de México. Son 10 casos, la mayor parte son adultos, solo 2 son niños. Yo creo que este tipo de espacios que se usan para el coronavirus también se podrían utilizar o apalancarse para hablar de sarampión. Y dengue está terrible, 1000 casos. Ok. Si nos vamos a preparar para el autoaislamiento, se nos han hecho algunas sugerencias interesantes a nivel mundial y una de ellas es la consulta de profesionales sanitarios de vía remota, aun cuando tengas un grado moderado. Y eso me pareció un avance muy interesante. Y la distancia social. ¿A quién le podemos aprender? Les voy a hablar el ejemplo de China. China, si han visto videos, está así, desértico, están los policías, a cada rato están desinfectando. ¿Qué podemos aprender de China además de esa parte de la reclusión? La baja tasa de infección en niños mostró poco efecto por el cierre de las escuelas. Y la infección, para tener infección, además, tienes que tener un contacto prolongado con las personas. De tal manera que los eventos masivos, para la gente que lloraba de que le clausuraron su concierto, pues solo voy a estar un momentito ahí. Para poderme infectar tengo que tener un contacto más que un solo momento. Eso es lo que se ha aprendido en China. Sin embargo, se cierra. ¿Por qué? Porque la distancia social a alta escala es muy útil tanto para los sintomáticos como los no sintomáticos. Entonces, ¿qué le puedo aprender a China? Que a lo mejor los niños no son el problema, a lo mejor son ustedes. A lo mejor los jóvenes son los que son los portadores. Pero todavía no lo sabemos. Esta gráfica se volvió muy famosa, es la historia de China, se las resumo. Lo que está aquí en color gris, número de casos, amarillos ya cuando fueron confirmados y toda esta cosa. Y están los días. Importante, primer caso, 26 de diciembre. En cuestión de días, para el 1 de junio, ya se estaba haciendo la búsqueda proactiva de casos, en 5 días. Siguiente punto, el cierre de la ciudad esta, impronunciable, se dio como en menos de un mes. Esta que está aquí, es la detección de pruebas. O sea, primero cierras las ciudades, primero aíslas a la gente, aunque no tengas la prueba. Después viene la prueba y después viene el cierre de las ciudades. Y a partir de que viene el cierre de las ciudades, ¿ya vieron? Y esa es la razón por la cual se piensa que ellos lo hicieron bien. Sin embargo, ha habido otros países como Taiwán,
en particular, como Corea del Norte, que no han hecho esto. Lo que han hecho es informar a la gente de que se lave las manos, de que se recluya, de que se atienda a los síntomas, tome muchos líquidos, ventile los lugares y con eso lo han contenido. Así que hay de dos sopas, no hay solo una. Predicciones a futuro para que se vayan tranquilos a casa. A ver, les explico. Estos son millones de personas. Esto que está aquí, esta línea amarilla es China. Esta línea amarilla clarita es el número de casos recuperados en China. Y lo que está lo que está en verde son son los recuperados en China. Y lo que está en la línea amarilla son todos los países que no son China. ¿Queda claro? Entonces, de China, ¿qué podemos ver? Que empezaron a crecer casos, y de repente llegó a un punto en el que se estancó. Y ya no aparecieron más casos. Y les hablé de 11 casos el día de ayer. Eso fue lo que pasó en China. Ahora, ¿qué pasó con los recuperados? Fíjense qué sucede con los pacientes que se recuperan. Se recuperan casi todos. ¿Qué pasa con los países que no son China? ¿Se parece esta curva a esta curva? No se parecen. Y si toman este cachito y lo ven hasta aquí, ¿se parece? ¿De aquí para atrás? Ahí sí se parece. Lo que sucede es que vamos en tiempos diferentes. Entonces lo que hizo China, ya con todas sus medidas, logró estabilizar esta curva. Esta que está aquí probablemente corresponda más, no quiere decir que es igual, a esta que está acá, porque estos son muchos países. Esta es una proyección logarítmica que se hizo con datos reales. Ok. En síntesis, con los datos parece ser que lo que han hecho hasta ahora en el gobierno es técnicamente correcto, técnicamente. Las experiencias previas en México han sido positivas. El problema está siempre aquí. El plan es muy bonito, ahora ¿cómo lo llevas a cabo? Y cuando empiecen a aparecer los casos, cuando se escale el número, ahí es donde vamos a ver si el sistema está preparado en la actualidad, no en el pasado. Y por último, que yo diría que este es el mensaje más importante, es las epidemias se controlan en la comunidad. No se controlan en los hospitales, no se controlan con el doctor, se controlan en la comunidad. Entonces, si la semana que viene les dicen no vayan a tantos lugares, los espacios solamente vamos a aceptar a 10 por visita, lo que sea, les recomiendo que lo hagan. Aun cuando sean jóvenes, aun cuando no tengan comorbilidades. Por último, les diría que les hablé mucho de México y con cosas que pasan en el mundo, pero hoy estamos interconectados de muchas maneras, maneras que ni siquiera entendemos. Y cuando hablamos de uno, habría que pensar que lo que le pasa a uno le puede afectar a todos. Entonces, lo que hagan ustedes aquí puede estar repercutiendo de otra manera en otros lados. Lo que le enseñen a los niños chiquitos de cómo tener higiene va a repercutir en las generaciones que vienen, cuando ustedes sean el grupo de riesgo, tengan comorbilidades y sean ese adulto mayor que se puede infectar y se puede morir. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Israel y a continuación vamos a abrir un espacio de unos 15 minutos de preguntas y respuestas. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, levante la mano. ¿Nadie? ¿Comentario? Hola, buenas tardes, muchas gracias. Muy interesante. Pues me gustaría compartirles que en el caso de Torreón, el Hospital General ahora tomó las medidas de que va a ser el hospital de referencia, el hospital de control, y ya no van a tener pues la consulta externa, quirófano, solo lo que sea muy urgente lo van a poder atender. Ya la población está enterada, la gente. El caso que se tiene, que es una chica, ¿no?, que venía de Madrid junto con la de Chiapas, pues bueno, está en su casa, ya pasó el día 14, entonces están tomando las medidas, solo les faltan los recursos materiales para que puedan seguir trabajando. Implementaron carpas, en fin, la logística ya está en los lugares estratégicos. Y lo que considero que falta también es esta parte de difusión a las personas, ¿no? ¿A dónde nos vamos a referir? ¿Con quién nos vamos a comunicar?
¿Cuál es esa logística de comunicación para la atención de la salud o de la enfermedad en su caso, ¿no? Esa es, creo que, una de las partes que no se ha considerado, como lo que trabaja el trabajo social, por ejemplo, que tiene el catálogo, ¿no? De especialidades, de esto, de aquello, pero no han comunicado a la población a dónde, con quién y cómo dirigirnos, ¿no? Quédate en tu casa, etcétera, pero todavía nos falta como esa parte. Y pues muchas gracias, muy, muy interesante la charla. Nada más quería compartirles lo que he visto, ¿no? Gracias. Muchas gracias. ¿Sí? Te lo cambio. Bueno, hola, buenas tardes. Yo quería hacer un comentario con respecto a lo que justo el maestro mencionaba acerca de cómo podemos adaptar la actividad física o específicamente el ejercicio ahorita que tenemos este problema. Y sí hay, digamos, guías en las cuales te puede tal cual proporcionar una forma de hacer ejercicio. Generalmente, y bueno, voy a tomar un poquito de espacio, es que la actividad física se toma en cuenta como cualquier actividad que te quite del reposo. A pararte y caminar es actividad física, sin embargo, ya se divide más en ejercicio por salud o en ejercicio más estructural. El ejercicio se viene definido como una actividad física estructurada, repetitiva, con fines de mejora siempre. Sin embargo, en esta ocasión, bueno, en estos escenarios, se recomienda generalmente que el ejercicio sea para tipo diabético. ¿A qué me refiero con eso? 220 latidos por minuto es lo que conocemos como un episodio letal. A 220 latidos por minuto, si tu corazón llega a eso, es muerte súbita. A partir de, si tomamos en cuenta el 220 y le restamos tu edad, generalmente te da el 85% de tu capacidad cardíaca. Ahí es donde generalmente la actividad física o el ejercicio es seguro. Estamos hablando de un 110, 130 latidos por minuto, que es lo que debes de mantenerte. A esta parte justo es lo que tendríamos que estar trabajando. Sin embargo, esto es muy específico para cada una de las personas. Si tú no haces ejercicio, barriendo, subiendo escaleras, llegas a 170 latidos por minuto. Entonces tú tienes que conocerte. No se trata solamente, pues va a trotar, pues va a correr. ¿Qué tanto es correr, qué tanto es trotar para ti? Porque si te dicen, ok, es que yo por ejemplo, 110, 130 latidos por minuto para un conjunto de personas que yo manejo, por ejemplo, llegan en un trote, sin problemas, 30 minutos. Pero tú en un trote puedes llegar a 160 latidos por minuto. A lo que voy es que condiciones de frío, condiciones de calor, condiciones de humedad o condiciones que tú no estás adaptado para hacer actividad física, te eleva y por lo tanto te estresa demasiado tu cuerpo y tienes una inmunodepresión. Si tienes una inmunodepresión, automáticamente eres un blanco para cualquier, no solamente para coronavirus en este caso, sino para cualquier enfermedad oportunista. Entonces, esta parte es interesantísima, sin embargo, en México no se maneja tanto ese tipo de información. ¿Por qué? Porque la medicina del deporte o las ciencias aplicadas al deporte están más aplicadas al deporte de alto rendimiento y no en la población como en general, que tenemos como que esa como faltita, ¿no? Pero bueno, o sea, ese es como el comentario que quería hacerles. Si ustedes pueden hacer actividad física, obviamente va a ser en espacios liberados, porque no puede ser en espacios obviamente cerrados, porque hay un poquito más de probabilidad de contagio. Pero si son grupos de 5, en donde se pueden esparcir un poco, hacer tipo funcionales, que a lo mejor sí los han de conocer, ejercicios funcionales que hacen o que los están promocionando mucho en todos los gimnasios deportivos, estaría perfecto porque de alguna u otra forma continuamente su sistema lo estresas, lo desestresas, lo estresas, lo desestresas y eso hace que tu sistema inmune sea cada vez más apto para enfrentar enfermedades. Pero repito, tienen que conocerse. Si no hacen ejercicio, hay que empezar caminando, trotando, corriendo, ¿vale? Lo ideal es que tuviéramos un pulsómetro y que se estuviera midiendo tu ritmo cardíaco para lo que necesites. Pero bueno, es complicado. Lo que hacen generalmente, si no tienes un pulsómetro, es haces un ratito de actividad física, te mides por barrio, checando los pulsos en la muñeca, 15 segundos y lo multiplicas por 4. Entonces ya tienes una guía de alguna u otra forma para ver cómo está funcionando. Gracias. Un déjà vu de clase.
¿Ya? Hola, una de las cosas que nosotros nos hemos... ¿Qué pasó? Ah, ¿alguien se está cayendo? Ok. Sí. Israel, una de las cosas que más se ha planteado acá es las informaciones fakes, la fake news. Es decir, es impresionante la cantidad de videos que te llegan, cosas ridículas, como te lavan la mano para que el virus se caiga y si se cae al suelo, pues ya la hiciste, ¿no? Claro. ¿Cuál sería la primera página que tú propondrías a la cual tendríamos que irnos nosotros para precisamente poder contrarrestar esta parte de las fake news? Creo que es una gran pregunta. Mira, te voy a decir dos que yo he estado viendo que les veo mucha calidad, simpleza y la claridad del mensaje. Es la de la OMS. Y me gusta mucho la parte donde vienen todos los mitos. Tiene todo un listado de cosas que son como los mitos, pero tiene un problema. O sea, la información es muy buena, pero está en texto. Y eso no es bueno. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la población somos aletrados. O sea, leemos pero no comprendemos. Y además puede que el mensaje no sea tan claro por texto como es un gráfico. Me ha gustado mucho el trabajo de la Secretaría de Salud últimamente. Yo revisaría la de la OMS y ya tengo un nivel de comprensión de lectura un poco más elevada y aparte está en español. Yo vería esas dos fuentes. ¿Auro? Sí, buenas tardes. Ah, no, Auro no. Otra vez. Ay, perdón. Soy Elsa Graciano, tengo Hola, Elsa. 46 años de experiencia como enfermera. Y lo que yo les vengo a proponer, chicos, es que tanto el lavado de manos no sea transitorio. En infectología tenemos una técnica que tienes que seguir tiempo, movimientos, no con un ritmo de canción como se está llevando a cabo, y que esto sea a permanencia. Antes de comer, después de comer, rutinario, porque esto es la base primordial en la que ustedes y nosotros no nos podemos contagiar, ¿sí? Los exhorto también para que esto ya sea de manera permanente, no transitoria nada más cuando nos llegue el foquito rojo, no. Tiene que ser siempre, principalmente cuando nos vamos al camión, cuando subamos, cuando abracemos, porque no sabemos si el compañero tenga una enfermedad transmisible. No, sí sabemos, mira, es muy simple. Chicas, cuando su novio va al baño y de regreso, ella es mi mamá, por eso lo voy a hacer, si no, no lo haría. ¡Ay, qué bonita mi mamá! ¿Dejarían que su novio hiciera eso después de que fue al baño? Bueno, los chicos adolecen de muchas situaciones. Nuestro hijo, no, como hijo, nosotros no le dijimos, no me toques. Si sabemos que de antemano fue al baño y si tiene buenas bases, va a decir y con toda la confianza del mundo, aquí estoy, hijo. Pero bien ¿sí? poquito. Bueno, muchas gracias y gracias, esto Elsa. Que sea a perpetuidad. Sí. Gracias. Creo que justamente por eso es tan importante lo que está pasando en las guarderías con los niños. Una de mis sobrinas favoritas es la de 3 años. Se lava más las manos que nunca en toda su vida, de sus 3 años previos en esta semana. Entonces, eso se queda. Sí. La construcción de hábitos. Y los hábitos a nuestra edad no los tenemos aún. Y hacérselos fácil. Claro. Eso es muy importante. Muchas gracias, hasta luego. A ti. Buenas tardes. Ya no te caigas, Naye. Ahí voy. Hola. Doctor, Sí, una duda. claro. ¿Tenemos experiencias clínicas de manejo de antivirales? O sea, en nosotros se ha manejado algún otro antiviral, el oseltamivir que utilizábamos para la influenza, un gavirol, o sea, ¿tiene alguna utilidad, se ha visto con este COVID? Se están probando en la misma página de la OMS. Hay un hipervínculo donde puedes entrar y vas a ver todos los estudios que están en fase 3. Tiene ventajas y desventajas. ¿Qué ventajas tiene esta infección? Que se va más o menos rápido. Normalmente un estudio clínico te va a llevar, puede ser meses, pueden ser años. Con una patología como esta puedes estudiarlo en 3 semanas, 2 semanas. Problema, ¿dónde está la mayor parte de los casos para estudiar a los pacientes hoy día? En China. ¿Y dónde ya están casi todos curados? Okay. En China. ¿Y ahora dónde hago los estudios? Eso. En chino. Eso. En la práctica clínica aquí en México, ¿algún caso sospechoso sería bueno manejar algún antiviral o oseltamivir, algo y ver evolución? Hasta la fecha no se ha recomendado ninguno de ellos. Por supuesto que si conoces cómo funciona la fisiopatogenia de la enfermedad, tienes un racional, pero no sabrías la dosis, no sabrías el perfil adecuado. ¿Lo podrías intentar? Híjole, no sé si éticamente, a ver, te lo contestaría desde la ética. ¿Sería ético hacerlo si no tienes una información previa de que funciona o no funciona, dado que
el evento adverso lo tiene seguro, pero el beneficio es incierto, No, obviamente. yo no lo haría. Sí, no. A menos que fuera una situación de vida o muerte, es la única alternativa que tengo, y hay consentimiento informado. Y eso es a título personal. A nivel de salud pública no lo haría. Ok, bien, gracias. ¿No? ¿De qué? Auro. Bueno, yo tenía una pregunta. Que veo que no, ¿sí? En los hospitales, pues ahorita yo he visto cierto caos en cuestión del manejo de los pacientes. A lo mejor llega un caso sospechoso y realmente no saben qué hacer. ¿Por qué? Porque a lo mejor no se nos ha dado esa instrucción de qué hacer. Entonces, por ejemplo, muchos dicen, no, es que se tienen que mandar a su casa. Pero tú dices, es un caso sospechoso, tú no sabes si sí o si no lo es. Y otros dicen, no, es que si se va a su casa, pues cuánto contagiadero entonces haría en el transporte o cómo lo vas a mandar a su casa. Y otros dicen, no, se tiene que aislar. Y, por ejemplo, el paciente dice, bueno, es que yo me quiero ir de alta voluntaria. Y dicen, no, no se pueden ir de alta voluntaria. Entonces, fue la primera vez que yo vi que se negó una alta voluntaria. Entonces, al final de cuentas, ¿cuál es realmente el manejo o el protocolo o de dónde lo podemos obtener? ¿De qué debemos de hacer cuando llega un paciente con sospechoso al hospital? Y de igual manera, por ejemplo, comentabas lo de los utensilios, que había de cierta forma de hacerlos individualizados. Entonces, ese paciente, en dado caso que tuviéramos un caso sospechoso, es como si fuera un paciente aislado y se da desechable. Porque lo aíslas. Ok. Porque es altamente contagioso. Sería la misma lógica. Ya hay un protocolo, es el protocolo de la OMS. ¿Cuál es el problema? La conclusión que les di al final es, el reto es la implementación. Y por eso es tan importante la gente que está haciendo la maestría en gestión. Y por eso doy clase en la maestría en gestión. Porque hay ideas que son preciosas, son buenísimas. Y nadie las puede llevar a cabo porque no sabe cómo. Porque no sabe planear, supervisar, verificar, actuar. Estos que son los principios básicos de gestión no se bajan. Entonces puede estar el protocolo, pero si no lo sabes hacer, si no lo sabes conducir. Y yo ya tuve alguna discusión así con el exsecretario Julio Frenk, que tenía mucho miedo del INSABI. Y decía, es que el INSABI es terrible, es un retroceso para México. Y dije, maestro, a ver, usted tenía una idea y al final acabó siendo otra cosa. El problema es la implementación. Digo, y eso sí es su responsabilidad. Y ahora, el INSABI puede ser bueno o malo, la implementación, y el protocolo puede ser bueno o malo, la implementación, y la implementación es que la gente lo conozca, que lo haya practicado, que lo sepa seguir y que sea fácil de seguir. Y la guía, como verán, no trae flujograma cuando la revisen. Y eso te hace fácil tomar decisiones. Entonces, ese es uno de los grandes problemas, Auro, que la gente todavía no conoce el protocolo, no se ha operacionalizado, no se le ha dado seguimiento y no se ha evaluado. Cuando tú haces todo el ciclo de la gestión, entonces ya fluye rapidito, te lo voy a probar. Tienes un niño con catarro, moco transparente, fiebre 38 grados. ¿Le das antibiótico? ¿Por qué no? ¿Dónde dice? Ok, tiene moco verde, ¿le das antibiótico? No. Más o menos quedó claro la idea. La idea es que cuando algo está muy protocolizado y ya se corrió muchas veces, la gente ya no te pregunta, ya se lo sabe. ¿Qué sucede con este protocolo de recién difusión? No está probado, no está bajado, no está estandarizado. Tengo que hacer todo eso para que camine. Por eso es la duda, ¿lo dejo ir? No, no lo dejo ir. Oiga, pero yo me quiero ir y siempre... Pues no, no se va. De que se friegue usted a que me frieguen a mí, mejor no se va, se queda en el hospital. Ese es el tema. Si tienen dudas, hay una línea, un 01800, coronavirus. Y ya, llaman ahí. Oiga, ¿qué tengo que hacer? Uy, qué tristeza saber. Ok, qué pena saber que no contestan. Con él. Hola, doctor. Hola, ¿qué onda? Más que una duda es como un comentario. Yo veo que la información está corriendo muy bien entre la gente joven. La información está corriendo mucho en internet, está corriendo por redes sociales, pero en realidad la gente que está siendo menos afectada somos los jóvenes. Entonces yo creo que de alguna manera se tenía que hacer llegar a la gente que en realidad está siendo afectada. No he visto tantos anuncios en televisión. La gente de edad más avanzada que ve telenovelas, ve fútbol, y yo no lo he visto ahí. Yo creo que sería una buena manera, porque a fin de cuentas falta mucha información entre todo ese tipo de población. Claro. Nosotros lo podemos abrir en internet, lo buscamos como sea y lo tenemos al alcance, pero hay gente que no utiliza esos medios y yo creo que sí haría
falta eso porque es la gente que entra con, bueno, que tiene más pánico, que hace las compras de pánico, que si se enferma va al hospital y aparte son las personas que en realidad están siendo afectadas. Entonces no sé si hay alguna medida que se vaya a tomar en ese aspecto en donde se llegue a toda la población, no solamente, aquí yo lo veo y el 95% somos personas de menores de 40 años, entonces claro, yo creo que tendríamos que abarcar también a las personas que van más arriba, ¿no? Por supuesto, de hecho esto que dices es muy importante porque justo estos talleres que se dan de comunicación del riesgo es para eso, tú buscas el mensaje, el medio, para que funcione. Darles a todos lo mismo no funciona, y es cierto, la información ha fluido mucho en su grupo de edad, pero no fluye igual en grupos más bajos y en grupos más altos. Grupos de edades más altas, ¿qué hacen? Leen el periódico todavía, ven la tele, como tú decías, y escuchan la radio. Y en efecto, esos espacios que deberían estar tomados por acciones de este tipo, no están tomados completamente. Entonces, justo por eso les vine a contar un poco esto, para que ustedes después se lo cuenten a otras personas, que puede ser su papá, su tío, o lo que ustedes quieran, su sugar mami, lo que se les dé la gana. Y 2 preguntas más, y de este lado, ¿verdad? No nos vamos todavía. ¿Qué onda? Hola. Hola. 2 comentarios. Ayer, por ejemplo, en la empresa que trabajo nos hablaron de Mérida para avisarnos, nosotros tenemos un técnico allá trabajando, el caso que dio positivo allá en Mérida, que venía de Cancún en realidad y lo atendieron en la UMAE de Mérida, el director general tomó la decisión de encerrar a todos, o sea, cerró el hospital y dijo nadie entra y nadie sale hasta que tengamos la prueba de positivo o negativa. Entonces nos avisaron de no nos dejan salir, pues es que es algo que yo no puedo controlar, ¿no? Si no te dejan salir del hospital, pues lo siento. Finalmente fue positivo el caso y los dejaron salir hasta en la madrugada y detuvieron cirugías, o sea, todo lo demás, ¿no? El director, aparentemente, lo que comentaban es, tomó decisiones, pues no sé si precipitadas o esto, y hablamos de tal vez en la masa, en la mañanera, en estas cosas de informes, probablemente sí están dando la información que es, pero me queda la duda si realmente le está llegando como a los directores, por ejemplo, ¿no? De los hospitales, como que para que sigan este protocolo. Claro. Y el último comentario es, al menos en la parte privada, que es donde trabajo, nosotros trabajamos llevamos 3 semanas, hicimos un protocolo para caso sospechoso en nuestros diferentes escenarios como empresa, ¿no? ¿Qué debemos de hacer? Si lo mandas a casa o no, etcétera, controlar los viajes, pero desafortunadamente, en este caso, aunque tengas a un experto, a un médico y demás, otro tipo de personajes, ¿no? Como los directivos toman otro tipo de decisiones, ¿no? Claro. Y rebasan porque obviamente les llega información de otros lugares y entonces toman decisiones ya sea o apresuradas o simplemente porque dicen, quiero que lo pongas, ¿no? Quiero que pongas y embarres de gel a todo el mundo, ¿no? Cuando en realidad, o mándales mascarillas es cuando tú sabes que está comprobado que no son útiles, etcétera, ¿no? Entonces, sí, creo que es donde la población entra en conflicto y queda en shock, ¿no? Como esa parte. Sí, por supuesto. Hay un punto que quizá es el que nadie le gusta vivir, y es pasar de una certeza a un escenario donde no tienes certeza de las cosas. Y el tránsito siempre es bien difícil, porque en el tránsito tienes que tomar decisiones con información imperfecta, esa es una, y con escenarios. Y a la gente no le gusta pensar lo malo, por ejemplo. Entonces, cuando la información no es lo mejor, tienes un problema en la información, se puede corregir. Cuando el problema es el que traduce la información, y eso nos puede pasar a todos, eso es bien difícil de corregir, hay maneras de prevenirlo, pero nadie quiere estar en la línea del medio, la línea que es muy difusa, la línea que dice, estamos en la fase 1, pero estamos llegando a la 2, y pasó ayer, me dijeron, oiga señor subsecretario, pero si la mamá es la infectada y el hijo está infectado, ya entramos a la 2, ¿no? Ay, bueno, no precisamente porque, ¿sabes? Y entonces ahí los que están a favor de ti dicen, fue muy prudente, bien por él. Y los que están en contra, como toda la gente siempre dice del jefe, yo hubiera hecho esto y esto, yo lo hubiera hecho así. Ese problema es justamente esa línea difusa, que no existe, puede que esté la información, pero no esté el protocolo, no se ha bajado, no se ha practicado. Y aunque ellos comunican la información, no quiere decir que tienen toda la información, porque hay ese espacio en el que... ¿Y qué hago en un caso como este? Cierro todo el hospital. Oye, pero el paciente está en la otra sala, del otro lado de la otra ala. No era para tanto. Pero yo cierro todo, porque como no me dijeron, es esa línea difusa que vale la pena aclarar.
Yo, la última pregunta. Sí, Monse. Bueno, sí, retomando lo que comentó la profesora, la primera que habló, yo siento que sí hace falta esa información, por lo menos yo no sé en qué momento tengo los síntomas, en qué momento considerar ya ir al hospital o a dónde ir y llegar, sí, a urgencias o llegar a una consulta. A lo mejor, como dice el compañero, nosotros no estamos como tan expuestos a que sea grave para nosotros, pero sí para pasar esa información a adultos mayores o a otras personas. Gran punto. Cuando vieron la comunicación, el afiche que da la Secretaría de Salud no dice cuál es el gatillo y debería venir señalado. Son dos. ¿Saben cuáles son los dos gatillos para ir a servicios médicos? No, fiebre no. Son los dos que están hasta abajo. Falta de aire, dificultad respiratoria y... ¿Ya no tengo la lámina? No. Espérenme, déjenme ver. ¿Se puede? Exacto. Que es disnea, dificultad respiratoria. ¿No? ¿No puedo ver mi lámina otra vez? Ok. Bueno, los dos es uno S, dificultad para respirar, y el otro es ya los casos de ansiedad. Porque no lo pueden manejar en casa. ¿Qué haces con ese caso? De hecho, les mostré y no le expliqué, y eso fue un error de mi parte. Les dije, cuando se autorrecluyen, pueden hacer consulta por línea. Pero lo que estaba abajo era el artículo, eso no se los conté. El artículo salió publicado en Lancet y hablaba de cómo manejar la ansiedad de la gente y la salud mental de la gente que debe estar recluida. Esa sería la segunda razón. ¿Vale? Pero la principal es dificultad respiratoria. Si tú tienes eso, vas. Y es ir a urgencias, ir a... Pero para los casos leves y moderados, ¿no? Para el grave sería dificultad respiratoria. Tienes que... Y si avanzó el cuadro, era gripe y te faltó el aire en la noche, dale. Gracias. Y la otra es salud mental. Que ese es lo que se tiene que planear en la siguiente fase. O sea, los voy a dejar, no como la vez previa, que fue un puente largo, en el caso de H1N1 fue un puente largo. Ahora, si esto pasara, la reclusión tiene que ser más de 10 días. Entonces, ¿qué vas a hacer con la gente ahí? Y si se descontrola de su presión, y si se descontrola de su diabetes, yo qué sé. Tenemos que pensar ese escenario, es la línea difusa, no sabemos qué vamos a hacer ahí. Ahí sí habría que preguntarle a los chinos, hay que preguntar seguramente a los italianos que están recluidos y los gringos que ahora están en reclusión, pues cómo les fue, porque cuando ellos estén saliendo, nosotros estaremos en teoría entrando. Entonces, pues preguntemos. Sí. Yo trabajo con niños. En el caso mío, estoy en una institución que puede darme lo necesario para trabajar, pero en este caso nos dieron cubrebocas, gel alcoholado, nos dieron guantes y nos dieron toallitas húmedas de Lysol y también el spray. En el caso del spray, ¿qué tan conveniente es El spray usar? no lo conozco. ¿El spray de qué es? De Lysol también, es un antibacterial. No tiene. Okay. Vienen perfumados. Entonces, a nosotros como personal nos ha estado afectando la mucosa, como claro. No tiene idea. Hemos estado presentando epistaxis, los médicos que estamos ahí y las dos enfermeras que somos, Okay. por el uso del Lysol. Te puedo mira, la primera respuesta es no lo sé. Pero hay un artículo que acaba de publicarse el mes pasado de qué tan lábiles o biolábiles, no es el coronavirus en específico, toda la familia de coronavirus. Te lo puedo pasar, viene todo un listado de los principios químicos y dice qué tan efectivos son. De ahí es de donde salió que las soluciones de 65% de alcohol para arriba eran los más útiles. Si es un bactericida, pues no creo que le haga mucho, porque un bactericida no es lo mismo que un, para el virus. no sé cómo se llamaría, matador de virus. De virus. Habría que ver la composición, no lo sé, te puedo pasar el artículo. Bueno, listo, jefa. Agradecemos profundamente al doctor Israel por esta magnífica conferencia. Yo creo que a muchos les sacaste de dudas. Y bueno, como parte de agradecimiento, te queremos dar un reconocimiento y un pequeño detalle. Ya, toma mi vida.
Me acaba de contagiar. Y bueno, pues la Universidad del Valle de México les agradece a todos ustedes por estar presentes y por estar al pendiente de estos temas tan importantes. Universidad del Valle de México, por siempre responsable de lo que se ha cultivado. Gracias.